Llegan semanas de tremendos combates y se pone en práctica un invento creado por el general Guderian, uno de los mejores tácticos alemanes, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Los Panzer alemanes ocupan el territorio polaco. En ese momento, Erwin Rommel, el jefe del cuerpo de guardia del alto mando alemán, es decir, es jefe de la guardia pretoriana de Hitler. En pocas semanas los polacos son vencidos. Inútiles las cargas de caballería contra los blindados Panzer. En ese momento se estaba utilizando muchísimo el Panzer MK4, un modelo que subsistió durante toda la Segunda Guerra Mundial, del que se llegaron a construir casi 10.000 unidades, 9.200 unidades, concebido en el año 34 y fabricado en masa desde el 36. El Panzer tenía un cañón de 75 milímetros y era arropado por dos ametralladoras de 7,9 milímetros. Los Panzer se emplearon a fondo y los polacos fueron subyugados. Rommel quiere más. Quiere dirigir su propia división blindada. Y Hitler le va a dar ese deseo. En febrero de 1940, le encargan la misión de dirigir la 7ª División Blindada Panzer. Con esa división blindada, Rommel participará en la invasión de Francia. La guerra relámpago se estaba preparando contra el París francés. En la campaña de mayo-junio de 1940, Erwin Rommel pasó a la leyenda. Se distinguió con su 7ª División Blindada, a la que todos llamaron Fantasma. Avances imparables. Panzer recorriendo el territorio franco. Cuenta la historia que en poco más de un mes Francia fue totalmente ocupada, con el beneplácito del gobierno de Vichy. En ese tiempo, Erwin Rommel se desplazó a tan velocidad por los territorios de los franceses que en tan solo un mes 100.000 de ellos fueron hechos prisioneros. Rommel y su 7ª división tan solo vieron perder 4 Panzer, 4 tanques. ¿Y por qué se llamaba División Fantasma? Porque a Erwin Rommel le gustaba operar al frente de sus carros. Y en muchas ocasiones operaba sin el consentimiento del alto Estado Mayor alemán. Dicen que incluso llegaba a desconectar la radio para no ser perturbado, para no ser molestado. Nunca se sabía dónde iba a estar la 7ª división de Rommel. Pocos lo podían intuir. Era un brillantísimo táctico. La estrategia estaba muy bien, pero lo principal era operar sobre el terreno, tomar la última decisión en el último minuto, en el último segundo. Y Rommel lo hizo como nadie en la campaña de Francia. En poco tiempo se plantó en Cherburgo, después de haber tomado localidades como Rouen. Fue algo brillante. La gente empezó a hablar de él. El mito no había nacido. Después de Francia, ¿qué nuevos territorios, qué nuevas aventuras le esperaban? Pues la siguiente opción se encontraba en el norte de África. Los italianos habían declarado la guerra a las potencias aliadas el 10 de junio de 1940. Habían comenzado por invadir la Riviera francesa, avance que se frenó, pero que la posterior paz facilitó que se asentaran por allí. Habían también realizado acciones sobre la Somalia británica. En esa zona operaban 100.000 soldados italianos. Otros 250.000 estaban asentados en Libia. Mussolini quería dar un golpe de efecto, quería tomar Egipto. Y a tal fin se empleó en una ofensiva que muy pronto se iba a dar al traste. Tan solo internó 100 kilómetros en el territorio de Egipto. Pero muy pronto los británicos establecidos allí, los 36.000 británicos, frenaron a los 250.000 italianos. El general Graziani no daba abasto. Sus soldados se mostraban ineficaces, inoperativos, frente a los bien adiestrados británicos. Mussolini necesitaba ayuda, pero en lugar de emplearse a fondo en el norte de África, se cebó en la invasión de Grecia. Los italianos no podían con todo eso. Y Hitler tuvo que ayudar, tuvo que enviar tropas. En principio quería simplemente tener un gesto, un símbolo, enviar una división acorazada y poco más. Pero poco a poco, aquello fue increciendo, aquello fue aumentando. Y lo que iba a ser una pequeña ayuda, se convirtió en un contingente
del que todos sabéis, el Afrika Korps. Después de las derrotas italianas, el 12 de febrero de 1941, ponía pie en tierra africana Erwin Rommel. Iba al frente de su 5ª división acorazada. Pronto llegarían otras. Rommel puso una condición a Hitler: nadie estará por encima de mí en el mando. Esa decisión gustó muy poco a los oficiales italianos, pero dado su desastre tuvieron que asumir, tuvieron que acatar al nuevo líder, al nuevo general. Erwin Rommel era mayor general, pero aún iba a subir un poquito más. Nada más llegar, prepara la primera ofensiva, y esa se produce en marzo de 1941. Siempre operó, siempre trabajó en inferioridad numérica. Nunca tuvo los mismos tanques que sus enemigos. Nunca tuvo el mismo número de tropas que sus enemigos. Pero aún así asestó golpes tremendos. Los británicos, estupefactos, empezaron a retroceder. La táctica de Rommel no tenía parangón. La Blitzkrieg, concebida por Guderian, fue perfeccionada por Rommel. Y así rodeó Tobruk. Y así avanzó hasta quedar casi sin combustible, casi sin víveres, casi sin pertrechos. Avanzó todo lo que se podía avanzar. La situación finalmente se estabilizó a finales de año. Pero en el año 1942, al siguiente año de su estancia en África, volvieron los ataques. Y se tomó por fin Tobruk, y se tomó el Alamein, una pequeña estación ferroviaria en la que se habían confiado los británicos. En ese verano de 1942, la brillantez de Rommel había llegado a límites insospechados. Era muy hábil. Incluso llegó a camuflar Volkswagen y hacerles parecer Panzer. Los británicos no salían de su asombro. Tantos aguantando el envite de tan pocos. Churchill es cuando dijo aquello de que sin duda alguna nos enfrentamos a un gran enemigo, a un gran general. Los Panzer de Rommel se encontraban a 113 kilómetros de Alejandría, o lo que es lo mismo, el principal puerto naval británico. Los británicos mantenían 3 grandes puertos, uno en Gibraltar, que cubría el Mediterráneo occidental, otro en Malta, se cubría el Mediterráneo central, y por fin Alejandría, el Mediterráneo oriental. En ese momento Alejandría estaba seriamente amenazada. Los barcos llegaron a salir para ir a parar a Beirut. ¿Qué paró a Rommel? Lo de siempre, la falta de efectivos, la falta de combustible, la falta de carros blindados. Él desconfiaba además de los italianos. Los italianos no estaban a la altura de los soldados alemanes. El Afrika Korps era un grupo de unidades valerosísimas y además muy cualificadas. Rommel solo quería los mejores. Cogió hombres seleccionados de los frentes más polémicos, hombres acostumbrados a vivir en lo más intrincado del peligro. Hombres que movían carros de combate enormes como si fueran cochecitos. Y con eso estuvieron aguantando más de 2 años. 2 años en territorio africano, contraofensiva tras contraofensiva, golpe tras golpe. Dicen los expertos que aquello llegó a parecerse incluso a un combate de boxeo, donde los púgiles se daban golpes sin parar, hasta que extenuados se retiraban a su rincón. Hubo muchos cambios en el alto mando británico. Tenían que parar a Rommel. Había que hacer algo, había que asegurar el canal de Suez. Egipto no podía caer en manos de los alemanes, en manos de las potencias del eje. Por fin, y debido a una carambola, Bernard Montgomery se pone al frente del 8º ejército británico. Montgomery, más conocido por todos como Monty, hijo de un obispo anglicano, alentaba a sus tropas, les daba mensajes de optimismo, empezó a concentrar material. Había que preparar una ofensiva en toda regla. Cada cañón, cada carro blindado, cada hombre sabía perfectamente lo que tenía que hacer. En consecuencia, el 23 de octubre de 1942 se lanza la definitiva ofensiva sobre el Alamein. 1000 cañones de los británicos